en relación céntrica o en esa relación de mordida larga, en donde podemos no dejar al paciente enllavado, sino que darle un poco más de libertad cuando tiene una mala coordinación neuromuscular. Entonces, todo esto lo tenemos que relacionar y es lo que vamos a ver en el transcurso de la clase. Aparte, vamos a ver todos los factores de retención físicos, mecánicos y biológicos que se dan para que las prótesis tengan retención, estabilidad y soporte, que es la triada de la prostodoncia total. Entonces, cualquier duda, me abren el micrófono y pueden ustedes interrumpirme. No hay ningún problema con eso. Veamos este video. Un político, ¿verdad? Con una dentadura. Imagínense ese problema, ¿verdad? Entonces, esto es un político que está dando un meeting y que a medio meeting se le desplaza su dentadura, ¿verdad? Entonces, es algo que cuando nosotros rehabilitamos a un paciente con prótesis total, esto puede ser un chiste, pero en realidad es un problema de seguridad para las personas. Entonces, para ellos es incómodo, no les da seguridad. Entonces, van a regresar con nosotros a decirnos, mire, yo quiero que me rehabilite, pero yo quiero sentirme seguro con mis dentaduras. Vamos a otro caso. Whoa. Blow it out. Bueno, ¿qué faltó ahí? Retención, estabilidad y soporte, ¿verdad? Entonces, ahora yo les pregunto, alguien abra el micrófono ahí y me diga, ¿cómo creen ustedes que se retienen las prótesis totales? Ya hemos visto que la prótesis fija, ustedes ya llevaron un curso de prótesis fija en tercer año, tiene pilares en las coronas y tanto los puentes en donde se retienen, ¿verdad? Entonces a través de algún cemento, pero hay pónticos y ahí se retiene una prótesis fija. El otro año van a ver prótesis parcial removible, entonces estas tienen una estructura metálica a través de retenedores directos o ganchos que van sobre piezas dentales y ahí vamos a tener una retención mucodental, ¿verdad? Pero las prótesis totales, a ver, ¿cómo creen ustedes que se retiene? ¿Cómo logramos esa retención? ¿Cómo le vamos a dar esa seguridad al paciente? A ver, ¿quién me dice ahí? ¿Ninguno? Si no, empiezo a preguntar de los nombres que me recuerdo. A ver, Jenny, abra su micrófono y dígame, ¿cómo cree usted que se retiene una prótesis total? Por la adaptación la adaptación al margen y a La adaptación del margen de la prótesis, ¿a qué? los tejidos del paciente. Muy bien, a los tejidos del paciente. A ver, Roberto, ¿algo más? Eh, yo digo que también sería ese como tipo de adhesión que crea la saliva con la prótesis. Muy Igu- bien. Igual lo del sellado periférico, para que llegue bien a las inserciones musculares del fondo del surco, también imagino que ha de crear más adhesión de la prótesis. Muy bien. ¿Alguien más que quiera opinar? Muy callados, chicos. ¿Están? Presión Ajá. atmosférica. Muy bien. ¿Quién me habló ahí? Stephanie. Stephanie, muy bien, por presión atmosférica a través del sellado periférico, ¿verdad? Bueno, entonces aquí, chicos, los tres me hablaron de una relación de la prótesis a los tejidos, decía Jen. Después amplía Roberto y me dice y me va a hablar de una retención basal y de una retención periférica, ¿verdad? Me está diciendo una adhesión hacia los rebordes alveolares y hacia el surco mucogingival. Y entonces ya Stephanie lo completa diciéndome que va a haber presión atmosférica. ¿A través de qué? De evitar la entrada de aire y ese evitar entrada de aire, ¿cómo lo podemos hacer?
a través de dejar una prótesis correctamente diseñada, bien adaptada a los tejidos, como bien decía Roberto, a la parte basal y a la parte sobre el surco yugal, para que obtengamos esa adhesión que nos va a permitir esa presión atmosférica. Entonces, tenemos que llegar a dejar estas prótesis totalmente adaptadas sobre el surco yugal, tanto superior como inferior, ¿verdad? A las recortadas sobre las inserciones y los frenillos, inserciones musculares y los frenillos, ¿verdad? Para que el aire no entre y entonces logremos esa adhesión, más otros factores que ayudan a la adhesión, otros factores físicos que ahorita vamos a ver más adelante. Para que logremos esa adhesión, obviamente tiene que haber algo ahí, un factor importante entre la mucosa y las prótesis totales, que es la saliva, ¿verdad? Ese va a ser el adhesivo, va a ser la unión entre el acrílico y la mucosa. Pero para que la saliva pueda cumplir con darnos adhesión, cohesión, tensión atmosférica, capilaridad y presión atmosférica, tenemos que dejar unas prótesis bien adaptadas, que quede un espacio mínimo entre la mucosa que recubre los rebordes y el acrílico de las dentaduras, ¿verdad? Aparte, la saliva debe ser de buena calidad, porque si no también vamos a tener una serie de dificultades que tenemos que solventar de una u otra forma, ¿verdad? Entonces, ahorita, esto era lo que me hablaba Roberto. Me mencionó adhesión. Sí, necesito adhesión, más otros factores que vamos a hablar ahorita para tener esta retención basal, esa adaptación de las dentaduras sobre los rebordes alveolares. Y este cierre periférico, ¿verdad? Que también me decía Stephanie, me mencionaba la, la, mm, la presión atmosférica, que es la que se da a través del sellado periférico, ¿verdad? Y que este es un efecto de dejar las prótesis sin lograr esa entrada de aire, que estén bien adaptadas a los tejidos, como bien lo dijo Jenny, ¿verdad? Bueno, entonces, estos son los elementos retentivos. Esa retención basal y ese cierre periférico. Esa adaptación hay óptima que debe de haber entre las prótesis y los tejidos de soporte de las mismas. Y para ello tenemos que obtener una buena impresión final. Por eso es que hacemos una cubeta individual, por eso es que la recortamos, por eso es que individualizamos esa cubeta a cada reborde de los pacientes, por eso es que usamos materiales de impresión que tengan una excelente estabilidad dimensional, que tengan una buena recuperación elástica, como la silicona, ¿verdad? Que es el material que nos da mejores resultados para poder obtener este tipo de impresiones que sean exactas de los tejidos que va a soportar nuestras dentaduras. Y entonces aquí vamos. Para lograr esta retención basal y este cierre periférico, las prótesis deben de tener unas propiedades, que a esto le llamamos la triada prostodóntica. Deben de tener retención, deben de tener soporte y deben de tener estabilidad. Estas compensan una a la otra. Si la retención falla, no va a haber soporte. Si el soporte falla, no va a haber retención ni estabilidad. No va a haber, si no hay estabilidad, si no logramos estabilidad, que esto es más sobre todo con el esquema oclusal, vamos a perder la retención y las prótesis no van a tener soporte. Es decir, si una de estas falla, no se va a dar ninguna, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con la selección de piezas, con la selección del esquema oclusal, con el sellado periférico, con la impresión que vamos a tener, y todo esto suma para que logremos en la rehabilitación del paciente déntulo retención, soporte y estabilidad. Entonces, ¿a qué le decimos retención? La retención la vamos a definir así: resistencia a desplazar. Con eso que ustedes comprendan, entienden qué es la retención de una prótesis. ¿Y qué le va a dar al paciente? Le va a dar confort psicológico. Esto lo dijo Boucher y tiene toda la razón. Miren el político que está dando su meeting y la prótesis no tiene, no se le sale, no se le retiene, sino que se desplaza. Entonces, ¿qué pasa ahí?
él no va a tener una seguridad y entonces no va a haber ese confort psicológico que le va a dar al paciente para que se sienta seguro a la hora de hablar, a la hora de presentarse a las personas, a la hora de comer, etcétera, ¿verdad? Entonces necesitamos retención para que el paciente se sienta seguro y darle ese confort psicológico. Entonces, para ello, las prótesis deben de estar correctamente recortadas, el esquema oclusal debe de ser el adecuado para cada caso, respetando si el paciente tiene una relación maxilomandibular clase 1, 2 o 3, lo mismo con la selección de la angulación cuspidea y la selección de piezas. Vamos con el soporte. ¿Y a qué le vamos a llamar soporte? Esta es la capacidad que va a tener una dentadura de soportar las fuerzas en dirección vertical. ¿Y qué nos va a dar esto? Si las fuerzas de masticación van a ir hacia la parte más alta del reborde, si el reborde tiene una mucosa que está íntegra y tiene un tejido conectivo que también va a servir como una almohadilla, entonces esa dentadura va a tener buena resistencia a las fuerzas verticales. Por eso es que insistimos en que no podemos rehabilitar un paciente que tenga la mucosa lacerada y que tenga lesiones, porque entonces no va a tener este epitelio íntegro, ese epitelio estratificado, queratinizado que necesitamos en esa parte que cubre los rebordes y no va a tener ese tejido submucoso íntegro para darle esa, que amortigüe esa como almohadilla que va a servir de amortiguador a esas fuerzas de masticación verticales. Si no logramos eso, la prótesis no va a durar, se van a desgastar o van a sufrir cambios y sobre todo la salud de los tejidos de soporte, es decir, de los rebordes alveolares, no va a ser óptima. Entonces los rebordes se van a ir reabsorbiendo más aceleradamente, el epitelio va a ir sufriendo problemas y se van a formar lesiones como hiperplasias papilares, como épulis fisurados, etcétera, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, nuestras dentaduras deben de tener soporte. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Igual, a través de una correcta adaptación de las prótesis a los tejidos de soporte, a través de un buen esquema oclusal y una buena selección de piezas dentales que le va a dar al paciente toda esta capacidad de soportar esas fuerzas verticales que vienen a través de la masticación. Entonces, aquí tenemos que dejar unas prótesis correctamente adaptadas y con una buena selección de un esquema oclusal. Por ejemplo, en este caso, estamos viendo que es un paciente clase 2 y se eliminó una pieza dental, ¿verdad? Para poder compensar ese espacio y dejar al paciente con una mejor relación maxilomandibular que nos logre acaparar bien las fuerzas y las logre soportar. Entonces aquí estamos viendo al paciente que vimos rehabilitado anteriormente, es una clase 2. Y aquí vemos la estabilidad, es la otra propiedad de esta triada prostodóntica, es la resistencia aquí a las fuerzas horizontales, las fuerzas laterales y las fuerzas rotacionales, que son fuerzas muy dañinas si no las logramos compensar, porque entonces van a llegar a dar a provocar más reabsorción a los tejidos de soporte. Entonces dará al paciente un confort fisiológico. ¿Y por qué habla de un confort fisiológico? Porque la estabilidad es la que le va a dar le va a asegurar a los tejidos de soporte que se mantengan con salud y que las fuerzas horizontales de la masticación no les vayan a causar daño, no vayan a lacerar, no vayan a causar mayor reabsorción, ¿verdad? Entonces, aquí evitamos palancas, ¿verdad? Y aquí tiene un fundamento muy importante la oclusión, ¿verdad? Dejar esa oclusión adaptada, esa oclusión adaptada a cada caso clínico, dependiendo si es clase 1, 2 o 3, como qué esquema es el que vamos a utilizar, qué piezas para que la oclusión nos proporcione esta estabilidad. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de todos los factores que intervienen en la retención y que nos van a ayudar a que se produzca
la tríada prostodóntica y los vamos a dividir en 3 grandes grupos: físicos, mecánicos y biológicos. Entonces vamos con los factores físicos de la retención y era algo de lo que habló Roberto cuando le pregunté. Él mencionaba adhesión. Es un factor físico de la retención. Para que se produzca esa retención basal, esa adaptación de las bases protésicas a los rebordes, necesitamos la saliva en buenas condiciones y a través de la saliva se va a dar adhesión, cohesión, tensión superficial y capilaridad. Y a través del cierre periférico, es decir, esa adaptación de los faldones de las prótesis a los surcos mucogingivales, se va a dar, que lo vamos a lograr a través del sellado periférico, se va a dar la presión atmosférica. Todos estos factores físicos de retención les vamos a llamar retención activa. ¿Y por qué les decimos retención activa? Porque van a utilizar sus fuerzas a favor de la retención, estabilidad y soporte de las dentaduras, ¿verdad? Entonces, por eso llamamos retención activa. Hay otros factores que nos van a dar retención pasiva y eso es porque disminuimos las fuerzas para provocar la retención. En este caso, a través de los factores físicos, utilizamos la fuerza para provocar retención. Por eso le llamamos retención activa. Y es muy importante la saliva. Recordemos la composición de la saliva. 99% de agua, importante que el paciente esté bien hidratado, y 1% de componentes orgánicos e inorgánicos. Orgánicos como la mucina, glicoproteínas, etcétera. Inorgánicos como iones de cloruro y de calcio. Importante aquí la alimentación del paciente para que haya una buena saliva. Una alimentación balanceada que tenga proteínas, carbohidratos, grasas en cantidades adecuadas, ¿verdad? Entonces, aquí se nos complica un poco con pacientes que están afectados sistémicamente, en donde puede hacer que su nutrición no esté óptima, ¿verdad? También el envejecimiento por la atrofia de las glándulas salivares y también el paciente adulto mayor, ¿verdad? Porque puede ser que no tenga la nutrición adecuada. Entonces, todo esto tenemos que cuidarlo cuando vemos que la saliva de nuestro paciente no es adecuada para provocar todos estos factores físicos de retención que son invaluables y que son indispensables para que las prótesis puedan retenerse a los tejidos de soporte. Entonces, la saliva mixta es el artífice de los factores de retención. Recordemos que la saliva viene de diferentes grupos de células, de glándulas salivares que tenemos en el organismo. Entonces, los 3 grandes grupos de donde va a producirse la saliva en mayor cantidad son las glándulas parótidas, que le va a dar más fluidez a la saliva, la glándula submandibular, que le va a dar más densidad, y las glándulas sublinguales, que le va a dar esa viscosidad que se necesita. Si, por ejemplo, hay problema con las glándulas sublinguales, no vamos a tener la viscosidad que se necesita. Si, por ejemplo, tenemos problema con la glándula parótida y no nos va a dar esa fluidez, el exceso de viscosidad también va a romper los factores de retención. Es decir, no necesitamos una saliva ni muy rala ni muy viscosa. Por eso es que en la ficha clínica ustedes evalúan la calidad y la cantidad de saliva en su paciente. Y si hay un problema de serostomía, de hiposalia o de asalia, que no hay saliva, ¿verdad? O de serostomía, entonces tenemos que también ir más allá con la historia médica de los pacientes y poder tener una comunicación con los médicos y con el paciente y su familia para saber cómo podemos solventar este problema. Un paciente con serostomía o con poca saliva es un problema grande cuando vamos a rehabilitarlo con prótesis dentales. Y tenemos que tomar cartas en el asunto para que podamos llevar la rehabilitación a éxito, a un buen éxito. Recordemos que el envejecimiento también puede traernos problemas en la rehabilitación del paciente, ¿verdad? Cuando es sedéntulo y adulto mayor. Entonces, si el paciente no está bien nutrido, si es polifarmacia, la mayoría de pacientes adultos mayores pues están luchando con ciertas enfermedades sistémicas
y tienen algunos medicamentos que al interactuar, que algunos de sus efectos secundarios es la disminución del flujo de saliva. Entonces aquí sí tenemos un problema y que tenemos que tomar en cuenta, platicarlo con el médico, platicarlo con el paciente para saber cómo solventar esta situación a través de ciertas condiciones o productos que hay para poder mejorar esta condición de poca saliva. Bueno, entonces vamos a hablar de uno en uno de estos factores de retención y vamos a empezar por esta retención activa y por los factores físicos que mencioné hace poco. Entonces vamos a empezar por la adhesión. Recordemos que la adhesión es la atracción física entre moléculas diferentes. Por ejemplo, diferentes ejemplos de adhesión en odontología. La placa dentobacteriana tiene fuerzas adhesivas a través del esmalte dental. Y la dentadura también a través de la saliva vamos a obtener una adhesión a través de la mucosa que recubre los rebordes alveolares. Entonces aquí estamos hablando de una atracción entre diferentes moléculas, ¿verdad? De diferente naturaleza. Entonces aquí va a haber adhesión entre el acrílico de las bases protésicas y la mucosa. Y esto por medio de la saliva, ¿verdad? Entonces la saliva hacia la mucosa, la capa de saliva hacia el acrílico. En esas capas de saliva se va a dar la adhesión. Entonces la saliva mixta es necesaria para que se produzca. Sí, como dije, si hay mucha viscosidad, la adhesión se va a ver comprometida. Y si hay menos viscosidad o muy rala, la demasiado densa o demasiado fluida la saliva, también va a haber problema, ¿verdad? Entonces, para que logremos esta adaptación, tiene que darse adhesión entre capa de saliva y acrílico, capa de saliva y mucosa. Ahora vamos con cohesión. La cohesión es la atracción física entre moléculas de igual composición. Igual tiene que ver con la calidad y la cantidad de saliva para que haya cohesión. Y esto es bien importante entenderlo. Entre la capa de saliva y el acrílico hay adhesión. Entre la capa de saliva y la mucosa hay adhesión. Pero entre esas capas que están en el acrílico y la mucosa, entre ellas mismas, entre esas capas, se produce cohesión. Entonces aquí la cohesión va a apoyar a la adhesión. Sin embargo, las fuerzas adhesivas son más fuertes que las fuerzas cohesivas. Pero cuando separamos la prótesis de la mucosa o de los rebordes, lo primero que se rompen son las fuerzas cohesivas y después se rompen las fuerzas adhesivas. Aquí, cuando entendemos esto, que hay una capa de saliva entre acrílico y mucosa y ambas capas de saliva se unen, entendemos que ese espacio entre la dentadura y la mucosa debe ser mínimo. Entendemos por qué somos tan exigentes con la impresión final y por qué debemos de ser tan perfeccionistas cuando hacemos una impresión final. ¿Por qué las cubetas tienen que quedar bien adaptadas? ¿Por qué el sellado no tiene que ese espacio entre la prótesis y la mucosa debe ser lo más pequeño posible para que logremos obtener este efecto de retención de estos factores físicos a través de la saliva? Si dejamos unas prótesis sobreextendidas que se van a separar de la mucosa por la función de los músculos, se van a romper primero las fuerzas cohesivas y segundo las fuerzas adhesivas y la prótesis no va a tener retención. ¿Estamos claros aquí? No sé si hay alguna duda hasta dónde voy o alguien que me diga si está todo claro. ¿Cómo vamos? ¿Vamos entendiendo el tema hasta aquí? Todo bien, doctora, gracias. Muy Tengo una bien. duda. Sí. Es que me perdí cuando hablaba todo eso de adhesión entre la mucosa y el acrílico y luego mencionó cohesión. O sea, me perdí cuando Ah, mencionó la se cohesión. perdió. Ajá. Muy bien. Ahorita se lo voy a explicar. Y se lo voy a explicar con este esquema.
Hay fuerzas adhesivas y fuerzas cohesivas. Las adhesivas ya dijimos que es entre moléculas de diferente naturaleza, ¿verdad? Química. Y las cohesivas entre moléculas iguales, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas fuerzas y cuáles son las similitudes? Las similitudes, vamos a empezar por ahí, es que si no hay una buena saliva no se va a producir. En el caso de la retención en las prótesis, ¿verdad? En otros efectos, la adhesión y cohesión va por otro lado, pero aquí estamos hablando de las dentaduras hacia los rebordes alveolares. Entonces, tiene que haber saliva de buena calidad para que se produzcan ambas fuerzas. Esa es la similitud entre las dos. Diferencias que la adhesión se da entre moléculas de diferente especie y cohesión entre moléculas de igual especie. Entonces, si vemos aquí, creo que ahí estamos. Vamos a ver. Si vemos aquí, la adhesión se va a dar entre, digamos que este es el reborde alveolar y, y la prótesis total. Entonces, se va a dar entre la capa de saliva que está en la mucosa alveolar y el acrílico. Entonces, se va a dar acá entre las moléculas diferentes. Se va a dar la adhesión entre la saliva que está. Aquí voy a poner la foto. Se va a dar en la saliva que está entre la dentadura y la mucosa. ¿Estamos bien? Sí, sí. Y la cohesión se va a dar entre esas capas de saliva que se forman internamente. Entonces va a haber una capa de saliva en el acrílico y una capa de saliva en la mucosa. La adhesión va a ser entre mucosa y saliva, saliva y acrílico. Y la cohesión va a ir en la unión de esas dos capas de saliva que van al acrílico y que van a la mucosa. ¿Ya lo comprendemos? Sí, ya me quedó claro, doctor. Gracias. Sí, entonces, por eso es que cuando nosotros retiramos una prótesis, lo primero que se rompe es la cohesión. Se rompe entre esas fuerzas, entre ambas capas de saliva. Y por último, se va a romper la adhesión, porque la adhesión es más fuerte, entre la saliva que va a la mucosa y la saliva que va al acrílico. ¿Estamos claros? No sé quién me habló, pero sí, estamos ya, claros. Ahora bien, hagan el experimento entre colocar una capa de agua, ahí no va a ser saliva, sino va a ser agua entre dos losetas. O cuando están lavando trastos, nunca se les ha quedado un vaso dentro de otro. Y el agua hace la función de la saliva en esas superficies de vidrio. Entonces, ¿qué pasa? Se forman fuerzas cohesivas entre el vidrio y el agua y fuerzas adhesivas y fuerzas cohesivas entre esas capas que se dan del agua, ¿verdad? Entre ambas superficies, ¿verdad? Si estamos hablando de dos losetas. Entonces hablamos del vidrio de una loseta con el agua, fuerzas adhesivas. El vidrio de la siguiente loseta con el agua, fuerzas adhesivas. Y esa agua que está entre las dos losetas va a unirse entre una y la otra por fuerzas cohesivas. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo mismo que va a pasar con la dentadura. Saliva con dentadura, el acrílico, saliva con la mucosa que recubre los rebordes alveolares. Y entre esas capas de saliva internamente, fuerzas cohesivas, ¿verdad? Entre las capas que están en mucosa y acrílico. Entonces, ahí van a haber fuerzas cohesivas y afuera van a haber fuerzas adhesivas. ¿Está claro? Y similitudes. Estas no se pueden dar si la calidad de saliva no es la óptima, saliva mixta, que venga de glándulas sublinguales, submandibulares y parótidas, porque esta le da fluidez, esta densidad y esta viscosidad. Vamos claros ahí, ¿verdad? Entonces, porque ahora vamos a seguir y poco a poco nos vamos profundizando más. La tensión superficial. ¿Y qué es la tensión superficial? Esta se da también a través de fuerzas cohesivas. Page en Prostodoncia, en libro de prótesis de Beisker, lo menciona, habla de una tensión superficial interfacial. Un líquido delgado con un ángulo de humectación menor, que es la saliva,
se interpone entre dos superficies y evita la separación. La tensión superficial se da a través de esas fuerzas cohesivas y se va a formar como un menisco entre esas capas de saliva, en donde se va a formar una presión. Esa presión interna va a ser diferente a la presión externa y a través de ese menisco se va a producir más cohesión. La tensión superficial va a ayudar a que esas fuerzas cohesivas se produzcan en mayor cantidad, pero si tenemos un espacio grande entre la dentadura y la mucosa, no lo vamos a lograr. Primero, no se va a producir tensión superficial y no se van a dar esas fuerzas cohesivas y esto va a afectar las fuerzas adhesivas y por lo tanto la retención de las dentaduras. Entonces, porque es un menisco muy pequeñito que se va a dar cabal entre esas dos capas y ese menisco lo que hace es producir una tensión entre esas dos capas de saliva. Y esa tensión o esa presión interna es diferente a la presión externa y eso hace que se retenga, eso hace que tengamos más fuerzas cohesivas. Entonces aquí, por ejemplo, él nos lo explicaba, en el libro nos lo explicaban a través de este dibujito. Se va a formar un menisco tan pequeño, defílenlas dentro de esas dos capas de saliva, que van a producir una presión negativa y esta va a ir en contra de la presión que va a ser externa o positiva y entonces esa gradiente de presiones va a hacer que haya más fuerzas cohesivas. Esto es mucha física, patojos, ¿verdad? Entonces, de lo que se da. Por eso estamos hablando de factores físicos, ¿verdad? Entonces, esto ustedes lo pueden comprobar fuera. Por ejemplo, como les decía, con dos losetas, con dos vasos, con dos superficies de vidrio, ustedes van a comprobar todos estos factores físicos que se dan en la dentadura con, con los rebordes alveolares, siempre y cuando esas dentaduras estén correctamente construidas. Entonces, para que tengamos esta tensión superficial que ayuda a las fuerzas cohesivas, vamos a evitar sobreextensión en los tejidos en la toma de impresión, si no, no lo vamos a lograr. Y en la técnica mucostática, que hablábamos, si se recuerdan de esa técnica de impresión, en donde no necesitamos presionar tejidos y que la llevamos a cabo cuando hay tejidos redundantes, no debemos de presionar. Entonces, el mayor factor físico que se da para la retención de estas prótesis sobre tejidos redundantes es la tensión superficial a través de esas fuerzas cohesivas. ¿Cómo lo logramos? Dejando esas prótesis, no aplastando esos tejidos, no dejándolos atrapados, sino que dejándolos en libertad, ¿verdad? Que ellos puedan estar soportando esas dentaduras sin que al momento de que el paciente coma puedan como elevarse y desplazar la dentadura, ¿verdad? Entonces, uno de los factores o el factor principal en este tipo de impresiones o este tipo de prótesis que las hacemos a través de esta técnica mucostática es la tensión superficial. Bueno, entonces vamos aquí. Y la tensión superficial también está dada igual, la cohesión igual a adhesión por el ángulo de contacto de la saliva. Si es muy grande, la saliva no se va a desplazar o no va a humectar bien y por lo tanto vamos a tener menos adhesión, menos cohesión, menos tensión superficial. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Este es el ángulo de contacto. Mientras sea mayor, cuando vemos que es mayor va a haber menos humectación. Cuando es menor va a haber más humectación. Lo vemos en un ejemplo a través de estas hojitas. Lo mismo pasa con la saliva. Aquí vemos el agua con un mayor ángulo de humectación, entonces no nos va a mojar. Y aquí con un menor ángulo de humectación, sí nos va a humectar, sí va a mojar, ¿verdad? Entonces, esto es lo que necesitamos con la saliva. Por eso es que no debe ser extremadamente viscosa, pero tampoco debe ser extremadamente con poca densidad o demasiado fluida. Debe de tener, por eso hablamos de una saliva mixta. La tracción capilar.
La atracción capilar es otro factor físico que interviene igual y hace que la superficie de un líquido se eleve o baje cuando está en contacto de un sólido. Esto también tiene que ver con el ángulo de humectación. Si la saliva es muy viscosa, atracción capilar no va a haber. ¿Dónde lo vemos en la dentadura? Todas las hendiduras de la prótesis. Por eso es que las prótesis totales no se pulen en la parte interna. Vamos entendiendo aquí. Por eso es que le decimos, pero ¿por qué nos están trayendo las prótesis internamente pulidas? No se pulen, porque esas áreas que nos dejan como no tan pulidas, sino que más rústicas, hace que la saliva se meta y produzca tracción capilar y entonces ayude a esas fuerzas adhesivas entre la saliva y y el acrílico de la dentadura. Lo mismo con la mucosa que recubre los rebordes alveolares. A veces dicen, cuando tenemos cierta irregularidad en los rebordes, esas pequeñas concavidades, a veces muchos quisieran verlo liso, ¿verdad? Y hacen estas cirugías para dejar esos planos inclinados. ¿Y ahí qué hacemos? No logramos atracción capilar. Por eso es que decimos solamente quitar espículas, solamente alveoloplastías, hay que tener cuidado. Deben de ser bastante indicadas solo en las áreas que está causando dolor, en las áreas agudas que nos van a provocar problema, pero no dejar esas superficies tan lisas y esos planos inclinados, los rebordes, ¿verdad? Porque esto nos va a restar la retención. No se va a dar una buena tracción capilar entre la saliva y la mucosa de los rebordes. Entonces, la tracción capilar es la forma en que la saliva se va metiendo en todas esas hendiduras para lograr mejor fuerzas cohesivas y adhesivas. Depende de las fuerzas creadas por la tensión superficial y el ángulo de humectación del líquido. Mientras más viscoso, menos capilaridad. Saliva muy viscosa, menos atracción capilar. Por ejemplo, en prótesis total se da, como bien les expliqué, en las hendiduras del acrílico, en los surcos del acrílico y en las hendiduras de la mucosa oral. Estas pequeñas irregularidades nos ayudan dando más capilaridad y produciendo más tensión superficial, más fuerzas cohesivas y ayudando a la adhesión, ¿verdad? Entonces, de eso se trata la atracción capilar. ¿Y dónde no la necesitamos? Es la forma en que penetra a través de las restauraciones mal pulidas, ¿verdad? Esta es la atracción capilar que no deseamos. Entonces, así es como se va a infiltrar en las restauraciones que no estén bien terminadas. Por eso es que también tenemos que ser tan perfeccionistas al momento de adaptar una restauración en las piezas dentales, ¿verdad? Porque hay filtración de saliva a través de atracción capilar. Ahora, en la prótesis total la necesitamos para que nos ayude a dar más retención. Este es un ejemplo de capilaridad en odontología. Ahora vamos con la presión atmosférica y la presión atmosférica se va a dar en las dentaduras a través del sellado periférico. Se va a dar en más grado en la superior y en menor grado en la inferior. ¿Por qué? Porque en la inferior tenemos la lengua. La lengua hace que la prótesis vaya rompiendo ese vacío al momento de mover. Entonces, esta lo que va a tener es más estabilidad. Vamos a lograr una cierta presión atmosférica, pero no como lo vamos a lograr en el maxilar superior a través de la prótesis superior. Entonces, la presión atmosférica está relacionada con la presión hidrostática por el peso de la atmósfera. La diferencia de presión interna y externa que se produce nos va a dar retención. Entonces, aquí hay un ejemplo de un experimento. Esto pasa en la dentadura a través de la saliva. Entonces, aquí vemos que no debe de haber, la luz indica que no debe de haber oxígeno, ¿verdad? Entonces, aquí no tiene que haber aire para que este vaso haga esa retención a través de presión atmosférica con este plato. Entonces, lo mismo pasa a la dentadura con los rebordes alveolares, ¿verdad? A través de la saliva. Tiene que haber un líquido, pero no entrada de aire. Entonces, hay un gradiente diferente de presión entre la presión atmosférica externa y la presión que vamos a lograr internamente a través
de la adaptación exacta de la dentadura con los rebordes, que aquí está ejemplificado, el vaso con el plato y el líquido que va a ser la saliva. Pero esto nos indica que no va a haber entrada de aire. Entonces, por eso es que en inferior se pierde un poco la presión atmosférica, porque la lengua hace que la prótesis se mueva y que entre aire y ahí se pierde el sellado. Pero en superior es donde la mantenemos. Recuérdense que en superior la fuerza de gravedad va al contrario. Entonces, por gravedad, si no tenemos presión atmosférica, las prótesis no se podrían retener. En inferior, la fuerza de gravedad va al contrario, ahí no nos afecta. Entonces, lo que no tenemos mucha presión atmosférica, pero a través de una buena oclusión y de una buena adaptación de los faldones al reborde podemos obtener estabilidad y la prótesis va, cada vez que el paciente come, mueve la lengua, va a levantarse, pero en el mismo eje va a regresar al mismo lugar y eso es estabilidad, ¿verdad? La prótesis regresa en el mismo eje, así como va hacia arriba, va hacia abajo en el mismo eje, al mismo lugar y eso lo da la estabilidad y muy buena parte es dejando los faldones no sobreextendidos, dejando las piezas dentales en la zona neutra y dejar un buen esquema oclusal. Por eso es que la prótesis inferior es tan importante, ¿verdad? Y establecer bien todas las curvas de oclusión, establecer bien el plano de oclusión. Por ejemplo, si el paciente tiene poco reborde, si tiene mordida cruzada, si es prógnata o es retrógnata, dejarlas en 0 grado las piezas para no crear contactos que nos vayan a producir palancas porque en esa prótesis no tenemos mucha presión atmosférica, a menos que tengamos unos buenos rebordes que nos va a lograr un poco, pero no como la superior, ¿verdad? Entonces, aquí es donde vamos relacionando todos los conceptos y viendo cómo es que necesitamos ser tan minuciosos a la hora de tomar la impresión, a la hora de seleccionar el esquema oclusal, a la hora de seleccionar las piezas dentales, dependiendo toda la forma de los rebordes alveolares del paciente, la relación maxilomandibular, etcétera, para lograr retención, estabilidad y soporte en las dentaduras. La presión atmosférica se le llama succión y evita la entrada de aire formando una ventosa. Sobre todo lo vamos a ver nosotros lo escuchamos, ¿verdad? En la superior. En inferior, en menor grado, como ya lo expliqué, dada por el sellado periférico. Por eso es que tenemos que ser tan minuciosos en el sellado periférico. He visto muchos errores en donde dejan las cubetas demasiado largas a través de la parte posterior. He estado insistiéndolo mucho en clase. Por favor, si en algún momento tienen duda, pregunten, chicos, porque ustedes están en aprendizaje. He corregido varias cubetas en donde están tirándose hacia el paladar blando y están atrapando el ligamento pterigomandibular. Miren, jóvenes, ustedes tienen una instructoría, pero ustedes también pueden evaluar. Ustedes también ya estudiaron, ya vieron, les hemos mostrado fotos. Yo sé que no es mucha, su experiencia es poca, están aprendiendo, pero ustedes saben de anatomía. Entonces siempre revisen, aunque ya les hayan dicho, esa cubeta está aceptada, porque uno a veces se nos pasan, ¿verdad? Ciertas cosas, pero ustedes tomen su espejo, porque a veces llegan a ser sellado sin el espejo, ¿verdad? Algo que les he insistido tanto. Agarren su espejo y vean hasta dónde está su cubeta. Recuérdense de su anatomía, porque si ustedes no recuerdan eso, están perdidos. Entonces, aunque tengan muy buena instructoría, van a estar en su clínica solos y no van a saber. Entonces, agarren su espejo, ubiquen el ligamento pterigomandibular, ubiquen la escotadura mular, palpen y vean que la cubeta no llega hasta la parte. Yo he visto cubetas hasta el paladar blando y después tienen problemas que no hay retención, tienen que repetir, tienen que reajustar y no ese es el caso, ¿verdad? Entonces, desde que ustedes vean cómo están adaptando su cubeta, recuerden su anatomía. Recuerden que les hemos dicho, yo les he dicho en la clase de consideraciones clínicas, les estoy insistiendo que si ustedes no logran ver a través del espejo, porque a veces hay pacientes que podemos ver, con otros no, palpen. Palpen, a ver si estamos hasta el surco con el sellado, a ver si cuando estén recortando la cubeta están dejando el espacio para la modelina y para el material de impresión. Y que la cubeta
no llegue hasta la parte del paladar blando, que no me esté atrapando ese ligamento pterigomandibular, porque es uno de los errores más grandes donde el paciente, cuando ese ligamento se active, recuérdense que ese ligamento se activa en el movimiento de lateralidades de la mandíbula, porque va desde arriba hacia abajo, va desde la parte posterior de la parte retromolar de superior a inferior. Si ustedes lo atrapan con la prótesis superior al momento de activarse, pierde esa ventosa, pierde esa presión atmosférica porque va a desplazar la dentadura y va a haber entrada de aire. Entonces, esta parte es muy importante que ustedes la definan bien cuando hagan su recorte de cubeta y su sellado periférico y su impresión final. Porque si ustedes no definen esta área, no van a lograr la presión atmosférica que necesitamos y entonces no va a haber retención en esa dentadura superior. El sellado del palatal posterior es bien importante también que lo dejen definido en los modelos. He visto algunas formas, algunos post-DAM, donde yo creo que acaban de pasar el laboratorio y ya se les olvidó cómo lo deben de definir, ¿verdad? Entonces, por favor, regresen a sus copias, regresen a sus conocimientos, vayan a los libros, vayan a la biblioteca, revisen su bibliografía o pregunten, pero hagan algo con sus conocimientos, porque he visto muchos errores también en la definición del sellado palatal posterior. Y esto sí va a ser un grave problema en la retención de la dentadura total superior. Vean, este es un sellado con silicona, con la puty, ¿verdad? Miren cómo se definió de bien. Entonces, aquí está el sellado palatal posterior. Aquí está la forma de sobre las escotaduras amulares, ¿verdad? Entonces, este es un buen sellado. No está grueso, no está sobreextendido. Está con la anatomía que tiene el surco mucobucal. Y aquí está la impresión final, ¿verdad? De esa misma, de ese mismo caso. Entonces, este factor aplica en menor grado en la prótesis inferior debido a los movimientos mandibulares y a la función de la lengua. Eso ya lo expliqué. Antes, o los técnicos todavía ahorita, porque vi un caso, acabo de ver un caso que traía acá la forma de un corazón, ¿verdad? Entonces, los técnicos hacen estas cámaras de succión y lo hacen para aumentar esa presión atmosférica. Pero esto no se usa, chicos, porque esto lo que hace es causar hiperplasias papilares como lo que están viendo acá, ¿verdad? Entonces, algunos de ustedes van a tener pacientes en donde han visto que la forma que tiene de una cámara de succión la trae en el paladar, ¿verdad? Entonces, algunos solo está marcada y enrojecida con suerte, ¿verdad? Pero hemos visto este caso de hiperplasias papilares relacionadas a estas cámaras de succión que dejan en las dentaduras. Esto no se hace, ¿oyen? Esto no se hace. Si ustedes ven, llegan pacientes y van a relacionar estos socavados que hacen en las dentaduras con lesiones en el paladar. Tienen que tratar la lesión antes de colocar una nueva dentadura. La fuerza de gravedad es la fuerza natural que atrae a todos los cuerpos al centro de la Tierra. Esta actúa en desfavor de la prótesis superior, por eso es que con ella necesitamos la presión atmosférica y por eso es que las prótesis no se hacen de cromo cobalto ni de metales pesados, porque por gravedad no pudiera haber retención. Entonces, por eso utilizamos resina acrílica para las bases protésicas. Y en inferior, pues nos ayuda. La verdad que la fuerza de gravedad nos puede ayudar a mantener estable siempre y cuando dejemos bien recortados y con los faldones hacia los tejidos de soporte de la dentadura inferior y un buen esquema oclusal. Todos los factores de retención, estabilidad y soporte que acabamos de ver son proporcionales al área basal de las dentaduras. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tenemos un reborde en forma de U, nos va a dar mayor retención, estabilidad y soporte que un reborde plano o un reborde en filo de cuchillo o en nube, ¿verdad? Entonces eso es proporcional al área basal que tenemos. Un arco cuadrado u ovalado nos va a dar más retención, estabilidad y soporte que un triangular, ¿verdad? Por lo mismo, porque el área basal va a disminuir en los arcos triangulares y en los rebordes en forma de filo de cuchillo y planos.
Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? Vamos con los factores mecánicos para la retención. Y aquí vamos a hablar de retención pasiva, porque lo que necesitamos es evitar esas fuerzas de estos factores mecánicos o disminuirlas para lograr retención, estabilidad y soporte. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Cómo vamos? ¿Algo que quisieran aportar sobre la experiencia que han tenido? Si alguien ya va por entrega, no sé. Cómo han visto esa unión de la saliva con las bases protésicas, que al inicio se asustan cuando están colocando y dicen, ay, no, hay retención, y uno les dice, espérese, la saliva tiene que hacer su función, ¿verdad? A ver, no sé si quieren comentar algo o con las bases de registro, que tienen que recordarse que si le pusieron cera, todo eso ya lo vieron, ¿verdad? Obviamente no va a tener mucha retención, ¿verdad? Porque estamos aliviando áreas de retención, entonces obviamente no va a quedar unida la resina acrílica de la base de registro a los tejidos de soporte y eso a veces les causa angustia, pero eso recuérdense que no es la base final de la dentadura, ¿verdad? A ver, ¿todo bien? Doctor, a mí sí me causa duda eso de en las bases de registro el ligar socavados. O sea, como que no. ¿Con quién hablo? Con Hendrik, ¿verdad? Ajá. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué le causa duda? Por eso que dice que, o sea, de que me da cosa de que al final esa es como la base, lo que hace la prótesis verdadera. Y si estoy aliviando, no va, a mí me hizo, o sea, yo entiendo que no va a adaptar ese espacio en específico. No, es que usted tiene un concepto malo de una base de registro. Ajá, no Recuérdese creí que que. la base de registro no es la base final. La base final se va a hacer cuando se destruya esa base de registro y en el proceso de muflado y se va a sustituir todo ese acrílico y esa cera por resina acrílica termocurada al modelo. Lo que tenemos que cuidar es el modelo final. Ese sí lo tenemos que cuidar, ¿verdad? Porque la resina acrílica se va a moldear la termocurada o la final a ese modelo. ¿Qué pasa con la base? Tampoco es que tiene que quedar toda desajustada, ¿verdad? También la recortamos, no tiene que quedar gruesa, de 1 milímetro de grosor a 1,5, ¿verdad? Entonces, porque si no el proceso de muflado va a tener fallas. Pero esa base de registro, nosotros tenemos que aliviarla porque si usted la hace directamente al modelo en áreas retentivas, se puede correr el riesgo de fracturar ese modelo final cuando usted tiene áreas de socavado. Entonces, por eso usted tiene que aliviar con cera, dejar las superficies expulsivas del modelo final con cera de utilidad o con cera para aliviar socavados, ¿verdad? Entonces, usted deja superficies expulsivas para que cuando usted la quite de ese modelo, porque recuérdese que esa se hace con acrílico auto, ¿verdad? Como hacen, con el mismo que hacen una cubeta, y lo hacen en íntima relación con esa técnica de goteo. Si usted no alivia todos esos socavados, su modelo final se le va a fracturar. Entonces tiene que hacerlo. De hecho, cuando tenemos mucho socavado y pusimos cera, obviamente cuando ustedes adapten el rodete, esa cera va a quedar haciendo bulto haciendo un soporte inadecuado sobre el labio y el bermellón del paciente. Es así, ¿verdad? Porque va a quedar abultado. Entonces hacemos ventanas. De eso lo habló la doctora Cervantes, les habló de eso en su clase, ¿verdad? Se hacen ventanas, se corta el acrílico y todos se ponen nerviosos, pero ¿por qué no? Porque esa no es la base final, Henry. Eso no le tiene que causar problema. Ahora sí, por eso utilizamos, si usted tuvo que haber aliviado socavados y su base perdió retención, entonces usamos polvos adhesivos o geles adhesivos, porque sí tenemos que tener esa base bien adaptada al paciente para poder recortar bien nuestros rodetes, ¿verdad? Y poder hacer nuestras pruebas en cera, para poder articular piezas y todo, y poderlo ver en el paciente. Sí tenemos que tenerlas adaptadas a la boca a través de algún adhesivo cuando perdió mucha retención. Pero si perdió retención, o sea, eso no es la base de registro no es un parámetro para decir mi prótesis va a quedar mal o va a quedar bien, ¿me entiende?
puede ser un parámetro tal vez solo con la altura. Por ejemplo, si usted dejó hasta el fondo del surco de su modelo final la base de registro, lo dejó hasta el fondo del surco donde le indica dónde está el fondo del surco de su modelo y está hasta el fondo del surco, pero usted cuando la prueba ve un gran espacio entre el fondo del surco y su modelo está, y la base está hecha a través del modelo, usted puede darse cuenta ahí que de repente su modelo está corto. Es lo único que para lo que le puede servir medir la base, si es que la base está bien hecha. Ahora, si la base la dejó corta, no es parámetro tampoco, ¿verdad? Pero ahora, con esto de aliviar socavados, no les debe de causar ningún problema porque obviamente la base de registro no va a tener retención, pues, porque estamos aliviando algo, ¿verdad? Y lo estamos haciendo para no causar daño en el modelo final. ¿Me comprende? Sí, sí, creo que tenía como un poquito confundidos los conceptos, pero Sí. ¿Sabe dónde? ¿Sabe a qué lo invito, Hendrik? O si quiere me escribe, yo les mandé un Padlet a los chicos de mi mesa, quienes quieran, y ahí hay buenos videos del enmuflado. Creo que donde tienen lagunas es en el enmuflado, ¿verdad? Por eso están creyendo que la base puede ser como parámetro para medir la final. No, esa se destruye con todo y la cera. Y ahí se coloca y se empaca una nueva resina acrílica que es la termocurada, que es con la que se va a realizar la base final de nuestra dentadura en el proceso de muflado. Entonces, si necesita como aclarar más sus conceptos sobre muflado, con mucho gusto yo tengo material que le puedo compartir. Y gracias. los que quieran también me pueden escribir, chicos, y ahí está, porque es importante que ustedes lo vean, lo analicen, ahorita que ya van casi terminando el curso, la parte teórica. Ahorita surgen dudas, patojos, ahorita surgen dudas. Entonces, regresemos a la lectura o vamos a preguntar y no tengan miedo de hacerlo. Si algo no quedó claro de lo de atrás, aunque se hayan evaluado, pregunten, para eso estamos nosotros, ¿verdad? O nos piden apoyo con alguna lectura o qué sé yo. Porque ahorita sí ya vamos en la parte final del curso y aquí es donde vienen algunas veces muchas dudas, sobre todo cuando están en la clínica, ¿verdad? Están trabajando. Entonces les surgen algunas dudas. Entonces, ¿quedó claro, Henry? Sí, doctora, Sí, igual, muy cualquier bien. cosa le escribo. Si no me escriben. Ujú. Bueno, ahora continuemos. Vamos con factores mecánicos para la retención pasiva. Retención pasiva ya dije, porque hay fuerzas que vamos a eliminar aquí para aumentar la retención, estabilidad y soporte en las dentaduras. Y aquí en factores mecánicos vamos a hablar de dos, la oclusión balanceada y las superficies externas de los faldones de las dentaduras. Entonces, una oclusión balanceada nos va a dar estabilidad. La estabilidad nos va a dar retención y la retención nos va a dar soporte. Si no tenemos una oclusión balanceada en prótesis total, vamos a crear palancas, no va a haber estabilidad y por lo tanto se va a romper la retención. No se van a dar los factores físicos de los que ya hablamos. Miren lo importante de la oclusión. Si hay algún punto prematuro, si hay alguna interferencia, si hay palancas, si no dejamos el esquema oclusal que el paciente pueda dominar, entonces, si esto no funciona, tenemos que repetir la dentadura. ¿Por qué? Porque no se van a dar los factores físicos. Aún así, ustedes hayan tenido una excelente impresión final. Vean la importancia de la oclusión, ¿verdad? Vean esta dentadura. Aquí no hay. Aquí las personas se adaptan como pueden, y de verdad que se adaptan como pueden. Les conté que vi en la clínica una paciente que con papel de baño se sostenía a prótesis inferior. Entonces, muchas situaciones o que solo se las ponen para medio hablar. Imagínense la vida de esas personas. En nuestras manos está mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, chicos, y sí lo podemos hacer. Cuando estudiamos, cuando entendemos, cuando relacionamos y cuando trabajamos bien, ¿verdad? Entonces, sin oclusión balanceada no va a haber éxito porque no vamos a tener vamos a disminuir o a dejar en cero la retención de las dentaduras. No se van a dar esos factores de los que ya hablamos anteriormente. El esquema oclusal adecuado es importante determinar si nuestro paciente es
clase 1, clase 2, clase 3, cómo se relacionan esos factores de la quinta de Hanau, ¿verdad? Cómo tiene que ir la angulación cuspidia, cómo tienen que ir las piezas dentales, cómo tiene que ir el plano oclusal, si voy a hacer curvas, no voy a agregar curvas, cómo va a ser la sobremordida horizontal y vertical, etcétera, ¿verdad? Entonces, este esquema oclusal adecuado para cada paciente. Si voy a poner el esquema oclusal bilateralmente balanceado, el monoplano, el de mordida cruzada, etcétera, de acuerdo a cada caso clínico. Y hacer nuestro desgaste selectivo, obviamente, es importante para poder dejar esa oclusión balanceada y evitar esas interferencias. Esto obviamente no va a tener retención nunca, ¿verdad? Entonces, son casos que van directamente al fracaso. La forma de las superficies externas en prótesis totales deben de ser anatómicas y en armonía con las superficies circundantes. Si son demasiado convexas y a la hora de el paciente de hacer las diferentes actividades del aparato estomatognático, de masticar, de sonreír, de hablar, de deglutir, etcétera, los músculos quedan atrapados o chocan contra estas superficies muy convexas o en la parte interna en la inferior no se le deja el espacio cóncavo a la lengua, entonces vamos a perder también retención. Entonces recordemos que las piezas igual tienen que ir siempre en la parte más alta del reborde alveolar. No sé en qué parte los técnicos hay que irlos dirigiendo porque ellos son técnicos, somos nosotros los que debemos de enseñarles y darles las indicaciones, porque ellos siempre tienden no, si hay mordida cruzada, quitar la mordida cruzada y dejan las piezas fuera de arco y dejan las piezas no con la angulación que se aprendió en la articulación de dientes, ¿verdad? Las inferiores, anteriores, a veces lingualizadas, la lengua choca y desplaza las dentaduras. Entonces, cuando vemos eso, nosotros tenemos que decirle a nuestro técnico a la hora de articular piezas. Las piezas siempre deben de ir en la parte más alta del reborde alveolar. Eso quiere decir que si yo tengo una mordida cruzada, yo dejo mordida cruzada, ¿verdad? Y por eso es que hay esquemas oclusales que ustedes ya lo vieron, lingualizados, bucalizados, y hay piezas incluso en de ciertas marcas que vienen para mordidas cruzadas, como las Duratón, algunas de la Ivoclar, ¿verdad? Que son específicas para esquemas oclusales con mordida cruzada, porque en prótesis total tenemos que dejar las piezas siempre, siempre en la parte más alta del reborde alveolar. Yo lo digo y lo digo y lo sigo diciendo y siempre encuentro errores en esta parte, ¿verdad? Y entonces a veces hacen perdedizos a los pacientes, el paciente se va con la idea de que, ¿saben hasta qué aberraciones he oído? Es que su boca es la defectuosa. Nunca va a quedar una prótesis ahí. Hasta en ese grado de no tener ética he llegado yo a ver casos. Entonces eso no puede ser así, chicos. Tenemos que trabajar con conocimiento. Si esa prótesis no quedó es porque algo hicimos mal y a veces también falta el apoyo del paciente en su adaptación, es cierto, pero antes de decir, es que usted es el defectuoso, hay que ver cómo está nuestro trabajo, porque eso no puede ser. Los mismos pacientes me dicen a mí, porque ya los catequizaron, ¿verdad? Ay, doctora, es que yo tengo mi boca está torcida, me dicen, o mi boca está mal, o yo tengo defecto. No. Entonces, eso no puede ser así. Tenemos que trabajar bien. Si después de eso al paciente le cuesta adaptarse porque es un caso complejo, eso se da. Entonces hay que hablarle al paciente. Hay formas, hay ejercicios, hay incluso adhesivos que no se recomiendan porque pueden ser reservorios o de microorganismos y producir candidiasis, etcétera. Pero hay casos en donde es tan plano, hay tan poca saliva que a veces tenemos que echar mano de ese tipo de adhesivos, pero debe de ser lo menos posible, ¿verdad? Entonces, por favor, no quiero ir yo a ningún paciente que diga es que mi boca está torcida, porque aquí lo que pasó es que no dejaron bien el esquema oclusal, no respetaron la zona neutra y por eso es que la prótesis no tiene ni siquiera un poquito de estabilidad. Entonces, la zona neutra es en donde las fuerzas generadas por los músculos se producen en equilibrio. Entonces, si nosotros dejamos fuera de la zona neutra las piezas,
los músculos van a chocar y obviamente las prótesis se van a desalojar. Si las piezas anteriores no llevan esa angulación hacia bucal, en superior o en inferior, entonces si es en inferior, la lengua va a chocar, si es en superior, lo mismo en algunos fonemas, ¿verdad? Porque recordemos que la lengua se relaciona con las piezas superiores, inferiores y el labio para producir ciertos fonemas. Entonces, si eso no lo dejamos bien, ¿qué va a pasar? Va a haber falta de estabilidad en las dentaduras. Entonces, respetemos esa parte. En los factores biológicos de retención va a estar la saliva, los rebordes alveolares, la musculatura, el control neuromuscular y las estructuras óseas. Ya hablamos de la cantidad y calidad de saliva, lo que necesitamos, una buena saliva para poder causar retención. El síndrome de Sjögren es importante que lo podamos evaluar. Tenemos que trabajar a la par del médico del paciente para poder ayudarle. Hay que usar saliva artificial, algunos Sprite y algunos colutorios para ayudar a los pacientes a mejorar esa cantidad de saliva. El síndrome de Sjögren es la triada de serostomía, artritis y conjuntiva seca, ¿verdad? Esos son los 3 que ustedes pueden darse cuenta si alguna vez ven un paciente con síndrome de Sjögren. ¿Qué tienen que hacer? Consultar al médico especialista, pueden usar glicerina, todo lo que se ha usado desde tiempos atrás para estos casos, desde uso de glicerina, leche de magnesia, clorexidina, saliva artificial en spray, pilocarpina, todo esto tiene que ir también evaluado por un médico, por el médico del paciente. Hay saliva artificial, pero es muy cara. Buches, algunas tesis que se hicieron nos dicen que los buches de agua de manzanilla y linaza ayudan a hidratar la boca también. La hiposalia o asalia es un problema igual. Miren cómo se ve. O sea, aquí en la foto se puede ver que no hay saliva. Entonces, esto es un problema para los pacientes que van a ser portadores de dentaduras. Aquí tenemos que ir con el médico, ver cómo está la nutrición del paciente, ver qué tipo de ayuda se le puede dar, ¿verdad? La saliorrea es otro problema, que es el aumento del flujo salivar. Eso es por alguna alteración endocrina, alteraciones infecciosas en la enfermedad de Parkinson, estímulo a cuerpos extraños. Se produce en algunos pacientes cuando entregamos las dentaduras. Los primeros días o el primer día el paciente saliva mucho porque siente un cuerpo extraño en boca, entonces la prótesis pierde retención. Si eso sucede en alguno de sus pacientes, hay que explicarle, ¿verdad? Que conforme se vaya acostumbrando, entonces vamos a ir evaluando la retención de la dentadura, pero puede pasar que algunos segregan mucha saliva al sentir las dentaduras y el exceso de saliva también causa que se rompan las fuerzas cohesivas y las fuerzas adhesivas. Y en algunos casos, por ejemplo, de Parkinson o alteraciones endocrinas, se dan anticialógicos como la atropina, pero eso tiene que ser en apoyo con el médico del paciente. Anatomía de los rebordes, ya les hablé, un reborde triangular, un arco triangular y un reborde en forma de filo de cuchillo da menos retención, un reborde en forma de U, cuadrados ovoidales da más retención. La relación intermaxilar que nos produce menos estabilidad es la prognática. Entonces, por eso aquí tenemos que saber escoger las piezas, la angulación de las piezas, el esquema oclusal, cómo lo vamos a dejar y colocar las piezas siempre en la parte más alta del reborde, aunque así nos quede la mordida cruzada, porque si no, vamos a tener exceso de palancas y no va a haber retención, ni estabilidad, ni soporte en las dentaduras. Estructuras óseas que nos pueden dar problema y que a veces tenemos que enviar a cirugía, ¿verdad? Torus palatino, torus mandibulares que nos pueden restar retención. El torus palatino, cuando es pues pequeño, lo tenemos que manejar bien a la hora de tomar la impresión. Estos paladares ojivales también nos pueden provocar problemas de retención. Debemos de saberlos manejar a través de la impresión, cuando hagamos nuestra impresión y cuando tengamos que escoger el esquema oclusal y la selección de dientes que vamos a colocar en cada paciente para evitar palancas. El paladar ojival da problemas, chicos, ¿verdad? Nos da más problema que el paladar plano.
Inserciones musculares, cuando están muy cerca del reborde, las tenemos que liberar bien para que no haya problemas en la retención de la dentadura. Cuando se activen los músculos, tomar en cuenta qué músculos hay ahí, dónde se activan, saber que no tenemos que sobreextender las impresiones para que los faldones queden directamente o sobre el surco, pero no más allá, atrapándolo a los músculos. El control neuromuscular del paciente, este sí es un tema bien importante porque tenemos que hablarlo. Cuando el paciente tiene mal control neuromuscular, primero hay que cuidar la selección de la angulación de las cúspides, hay que tener paciencia con ellos, vamos a tener que dejarles ciertos ejercicios como mascar chicle, como comer los alimentos en cuadros pequeños, como poder hablar sobre un espejo, cantar y todo, y hacer ejercicios, declamar para que ellos puedan empezar a acomodarse a la dentadura y tener mucha paciencia, porque cuando hay mal control neuromuscular, sí, el paciente tiene que ir aprendiendo poco a poco cómo volver a comer, a hablar, a deglutir con las dentaduras. Oigan eso, sobre el control neuromuscular. Le faltan horas al día para seguirnos queriendo. Un falsete bien hecho, ¿verdad? Apenas fue mediodía y hoy nos está amaneciendo. Solo nuestra alma sabe qué es lo que está sucediendo. Miren ese control neuromuscular. ¿Qué les parece? ¿Verdad? Ahí, jóvenes, si esa prótesis queda mal, nosotros somos los del problema, porque miren qué control neuromuscular el que tiene. Puede hacer un falsete con las dentaduras y pueden hacer muchas cosas más. Yo les digo, hago prótesis, no sé lo que es el portador de prótesis, más que lo que mis pacientes me han contado por tantos años. Por ejemplo, el decirles que no podrían morder una manzana con los dientes anteriores, pero hay pacientes que lo logran hacer. Que en nuestra cultura siempre nos dicen, yo quiero comer chicharrones, la verdad que las prótesis no están hechas para eso. Incluso hasta para los dientes naturales es un riesgo, ¿verdad? Pero aprenden a comer, aprenden a hacer, aprenden a utilizarlo, entonces se adaptan muy bien, pero eso depende de cada paciente, depende del apoyo emocional que tiene, depende de la edad que tenga, etcétera, depende de su necesidad y hay muchos pacientes que son admirables, de verdad, que aprenden a usar sus dentaduras de tal forma que hacen, por ejemplo, morder con los dientes anteriores, como yo les digo, no están hechas para eso, pero lo logran hacer y comen de todo, ¿verdad? Y están muy bien con sus dentaduras. Entonces, la actitud de nuestros pacientes también influye mucho, chicos, cuando ellos tienen, por ejemplo, problemas de control neuromuscular o cuando han tenido malas experiencias con las antiguas dentaduras. Entonces, por eso es que también en ficha se les pone a ustedes a decir, es indiferente, es filosófico, es exigente, y dicen, si es indiferente también es problema, porque si tienen candidiasis no son de los que se van a cuidar con su higiene y ustedes están luchando. Entonces hay que ir hablándole al paciente. Es una rehabilitación completa la que nosotros hacemos con las dentaduras totales. Por lo tanto, debemos de tener una comunicación buena con nuestros pacientes para que también la rehabilitación salga adelante, ¿verdad? Aparte de tener los conocimientos que necesitamos. Salud general, recordemos que los cambios de saliva pueden influir la salud del paciente, su edad, la dieta del paciente, su condición sistémica, etcétera. Aunque hay pacientes adultos mayores muy bien cuidados también, no hay que decir que todos, ¿verdad? Tienen problemas. Hay pacientes que están muy bien nutridos, muy bien conservados, ¿verdad? Pero pacientes que tienen una condición sistémica son pacientes que nos pueden dar problema en algún momento con la rehabilitación. Hay que hablarles de una dieta balanceada. Nuestros pacientes, la mayoría, los que vemos en facultad y la mayoría de portadores de prótesis totales, pues son pacientes de escasos recursos.
Entonces, algunas veces yo les aconsejo mucho la incaparina, por ejemplo, que es algo a bajo costo, que les puede ayudar para mejorar la cantidad proteica de sus músculos, porque hay personas pues que no tienen las condiciones y lo más que comen es frijol, ahora hasta el frijol está caro, ¿verdad? Y la tortilla, entonces, pero tienen muy poca proteína en su dieta, etcétera. Entonces, todo eso también hay que ir hablándoles, los enjuagues para la serostomía o para la boca seca, enjuagues de manzanilla, de linaza, pueden apoyarlos. Recordemos que nuestro país en eso es rico, ¿verdad? Lo pueden conseguir natural, no artificial, ¿verdad? Entonces, ir hablando con ellos qué comen, cómo se están alimentando, hablar con su familia y pues buscar alternativas para poderles aconsejar. Bueno, chicos, hasta aquí he llegado yo con la clase. Van a tener un documento de esto. Aquí solo voy a hablar de algunas conclusiones. Cuando más fielmente ajusta la base protésica, mejor actuarán las fuerzas adhesivas, cohesivas y la retención activa. De aquí la importancia de un buen sellado periférico, un buen recorte de cubeta y una buena impresión final. La tensión superficial interfacial creada en la adherencia del borde de la prótesis es el factor principal de retención de las impresiones mucostáticas. Cuando tenemos tejido redundante, debemos de tomar impresiones muy exactas sin presionar esos tejidos redundantes para poder crear esta tensión superficial que va a ser la que más nos va a ayudar en la retención de esas dentaduras sobre tejidos donde hay cresta bamboleante o tejidos redundantes. La retención obtenida es directamente proporcional a la extensión de las superficies de contacto y la estabilidad de las mismas. Esto quiere decir que, por ejemplo, un reborde en forma de U nos va a dar mejor retención que un filo de cuchillo en plano y un arco en forma cuadrada ovalada, más retención que un triangular. Por lo tanto, en este tipo de casos, arcos triangulares o filos de cuchillo, tenemos que ser muy perfeccionistas en la impresión, ¿verdad? De esos rebordes y en la adaptación de esas bases protésicas a sus tejidos de soporte. La película de saliva entre la base y la mucosa favorece más la adhesión y cohesión cuanto más delgada es. Esto ya lo hablamos. Entonces, por eso es que la importancia de una buena adaptación, de una buena impresión final. La excesiva viscosidad de la saliva tiene un ángulo de humectación más grande, reduciendo así los factores físicos de retención. Ahí tendríamos que ver qué está pasando con la saliva del paciente, indicarle que tome más líquidos, mirar cómo está su dieta, ver si no hay algún medicamento o alguna condición sistémica que esté afectando y tener comunicación con su médico de cabecera. Una oclusión balanceada, la cantidad de área cubierta, la forma y pulido de las superficies externas de la base, forma y tamaño de los rebordes y la coordinación neuromuscular influyen en la retención pasiva de las dentaduras e intervienen en forma directa. Por ejemplo, tenemos que retención pasiva es eliminar fuerzas por palancas a través de una oclusión balanceada, tener buenas bases protésicas que cubran toda el área de retención de forma adecuada, toda el área toda el área protésica, pues de terreno protésico, no dejar descubierta alguna o dejar sobreextendida. La forma y pulida de las superficies externas, tampoco dejar como que son raíces de árboles, las partes de las superficies externas tan convexas que pueden chocar cuando se activan los músculos, porque entonces van a desplazar las dentaduras, dejar de forma cóncava la parte de la lengua en la inferior, también eso es bien importante para evitar palancas y que los músculos actúen de forma natural relacionándose con las bases protésicas. Forma y tamaño de los rebordes y la coordinación neuromuscular influyen en la retención pasiva, es decir, tenemos que mejorar esa coordinación neuromuscular del paciente, tenemos que decirle que va a llegar un tiempo para acostumbrarse a ellas y los rebordes que ya vimos, ¿verdad? Que los triangulares son los que nos van a dar más problemas. Bueno, chicos, entonces hasta aquí